Levanten sus Biblias en alto, porque hoy vamos a usar mucho esta Biblia, Entonces prepárense. Pero vamos a hacer esta declaración con todo el corazón. Díganlo conmigo. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible, incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, esta es tu Biblia. Estamos en el tema del reino y hoy yo quiero concluir esta parte, pero seguir con la parte de la visión. O sea, todo esto es parte a lo que queremos llegar para dar un mejor entendimiento a lo que es la visión que tiene Grupo Unidad. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué le digo a la gente? La gente de repente dice, bueno, ¿y esa religión a donde estás asistiendo ahora? Bueno, para que sepan exactamente ustedes cómo responder, qué somos, qué estamos haciendo aquí. Y entre más estudio esto, más recuerdo las frases de Don Fermín y empiezan a tener mucho más sentido. Mi padre hablaba conceptos que yo le decía cuando él a veces me mencionaba algunas cosas que él sentía que la iglesia debería ser así. Yo decía que estaba loco. Y ahora que me profundizo más en la Biblia me doy cuenta que estaba loco por el Señor, pero estaba muy, muy sano en sus conceptos, estaba muy adelantado, porque la iglesia y la religión se forma y empieza a meterse dentro de un cuadro. Y no sé si ustedes han escuchado la frase, eso no puede ser de Dios. Usualmente es porque metimos a Dios en una cajita, y cualquier cosa que se salga de esa cajita pues no puede ser Dios. Y Dios hace las cosas a su manera, a su forma, tan distinto. Hay tantos ya libros escritos como el Jesús que nunca conocí y muchos otros que llegan a la conclusión que Jesús no hubiera sido permitido entrar a ninguna iglesia de hoy en día porque era tan distinto a como somos nosotros. Los patrones nuestros son muy distintos al patrón que tuvo Jesús. Pero hoy seguimos, la semana pasada empezamos a hablar del reino y hoy quiero continuar con eso, la segunda parte, nada más para concluir todo lo que estábamos diciendo. Y la próxima semana enfocarlo en la visión nuestra, en el liderazgo nuestro y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Todo esto al fin debe de resultar en que ustedes sean mejores personas, mejores ciudadanos, mejores trabajadores, mejores gerentes, mejores dueños de negocio. O sea, esto debe de prosperar tu concepto, tu visión. Debes de empezar a volar en alto como águilas y no seguir volando como los pichones. Entonces debemos de ser como el león de la tribu de Judá, debemos de ser los leones en la selva en vez de ser los gatitos que tratan de esconderse cuando la cosa se pone difícil. Tenemos que cambiar. Dios tiene que levantar de nosotros mejores empresarios. Dios tiene que levantar de entre nosotros grandes políticos que cambien los sistemas. Los hombres y las mujeres que hoy en día hay en los sistemas políticos no son la respuesta y van sentido contrario a nuestras convicciones dentro del reino. Y por eso es tan importante entender el reino, porque si no, no van a entender lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Y no solo en política, en negocio, en el sistema educativo. Aquellos de ustedes que son maestros tienen que esforzarse por ser los mejores maestros, no solo maestros, los mejores. El mundo tiene que estar anhelando tenerlos a ustedes de profesores en las escuelas por lo que ustedes representan y los cambios que ustedes traen y la frescura que traen. Y esto es la idea de todo esto. Entonces, ¿listo para el regaño? Listos, ok. Pónganse sus cascos, que hoy traigo el espíritu de Doña Delma.
Es mi mamá, pues ni modo. Debemos la temática que tocamos la semana pasada es el reino, y debemos de enseñar el reino. Nos dimos cuenta que es algo importante. Hubo un incidente en Juan capítulo 3, donde un hombre religioso llamado Nicodemo se encuentra con Jesús en la noche. Si ustedes recuerdan, ¿no? Y dice, necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. O sea, no puedes entrar si no naces de nuevo. Pero otra vez, el tema de Jesús en el versículo 3 y en el versículo 5, van a notar, es el reino de los cielos. Y este concepto de reino, pues, él no lo entiende, mucha gente no lo entiende, pero Jesús lo está repitiendo mucho. Y de hecho el concepto del reino Dios lo quiso desde que hace Adán. Hizo Adán, si ustedes recuerdan, del polvo, lo formó del polvo. Curiosamente a la mujer no la formó del polvo, solo al hombre. A la mujer la formó del hombre que había formado. Y prepara ahí el concepto del reino para que pudiera entender la humanidad de qué se trata el reino. Hay una relación, o sea, el reino tiene que ver con algo relacional, es relacional. Pero se perdió esa relación con el pecado. El pecado viene, cae la humanidad, y pues el concepto del reino que se inició, porque eso es lo que siempre quería el Señor. De hecho lo menciona varias veces. Cuando el pueblo sale de Israel, le dice a Moisés, trae al pueblo conmigo para que me sean una nación, un reino de sacerdotes. Habla otra vez el concepto de reyes. La idea final de nosotros es, en Apocalipsis dice, ustedes son reyes y sacerdotes. Otra vez el concepto del reino. Dios anhela que nosotros entendamos lo que Él quiere hacer y a donde se quiere profundizar. Pero el concepto por el pecado se pierde hasta que nace Jesús otra vez. Y de pronto uno dice, bueno, ¿por qué se tardó tanto el Señor para traer otra vez el reino? ¿Por qué no? Tan pronto cayó Adán, ¡pum! Capítulo 4 de Génesis, y nace Jesús en el mesón. Pues, ¿por qué no lo hizo? Yo lo hubiera hecho así, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, si yo tengo la idea que le puedo presentar al Señor, excelente, ¿no? Si la hace a mi manera, bueno, si la hace a nuestra manera, tendría un mundo peor de lo que está ahorita, que ya lo hemos deshecho suficiente, ¿no? Pero no se aparece Jesús por más de 4,000 años. Entonces, ¿por qué se tardó tanto? Yo sé que es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué tanto tiempo para empezar a redimir a la humanidad y traer el concepto del reino a la tierra? ¿Por qué no enviarlo en Génesis capítulo 4? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vean Gálatas capítulo 4, versículo 4. Va a estar en su pantalla, pero quiero que lo vean también en su Biblia. Después de esto, la mayoría de los pasajes los vamos a estar viendo en Mateo, en Lucas, en varios pasajes. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, digan esa frase, cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué no lo leemos? Está en pantalla, podemos leerlos todos juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjense, cumplimiento del tiempo. Esa frase la usaba, yo hice una traducción de un libro de un hermano muy lindo que vivía aquí en el sur de California, ya está con el Señor, que se llamaba precisamente El Reino Ahora. Y él hablaba mucho del cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo no tiene que ver con horarios. Bueno, cuando ahorita ya se cumplió el tiempo para que tú hicieras algo. No tiene que ver con horarios.
La palabra griega aquí que usa para cumplimiento es pleroma, que realmente significa que todo está colocado en su lugar. O sea, casi como un juego, cuando estás jugando ajedrez. De repente todo está en su lugar y cuando tú dices, ok, listo para el jaque mate, ¿no? Entonces todo está listo, todo está en su lugar. Y cuando Dios dice, y llegó el cumplimiento del tiempo, o sea, todo ya está en su lugar para la llegada del Mesías. Se tomó 4.500 años para que desde la caída de Adán hasta Jesús llegara ese cumplimiento. Bueno, todo se estaba colocando preciso para eso. Y cuando tú ves todo el Antiguo Testamento, ves al pueblo anhelante de un rey. Cuando llegó el rey Saúl, estaba Samuel. Samuel era el que representaba a Dios. Dios era el rey del universo y el rey de Israel. Y de pronto ellos dicen, bueno, todo el resto del mundo tiene rey, ¿y por qué nosotros no podemos tener un rey físico como los demás? Querían hacer las cosas como el mundo. Cuando Samuel se va a orar, si ustedes recuerdan la historia, Samuel llorando dice, Señor, me rechazaron. Y dice, no, a ti no te han rechazado, me rechazaron a mí, que soy el rey. Entonces, aún así, Dios les entrega un rey llamado Saúl, si ustedes recuerdan, un rey que sabía los ritos religiosos, las formas. Pero todo el Antiguo Testamento va preparando, se va colocando hasta que de pronto hay un imperio en el mundo llamado Roma. Y de repente con Roma, dice el Señor, ahora sí está el mundo listo. Ahora se cumplió, todas las piezas están en su lugar. Déjenme, anoten esto en sus hojas. Comunicación efectiva requiere que todos entiendan los conceptos y hablen el mismo idioma. Comunicación efectiva requiere que todos entiendan los conceptos y hablen el mismo idioma. O sea, si una pareja va a comprar una casa, necesitan sentarse y definir los conceptos de lo que quieren lograr, porque si no, lo que van a encontrar es un pleito. ¿Por qué? Porque yo no quiero eso. Tú sí quieres, pero yo no quiero. Entonces, porque una casa es una casa, pero no necesariamente. Entonces se sientan y definen los conceptos de aquello que quieren para ahora tener esa comunicación efectiva cuando van en la búsqueda. Yo vi esto, pero no vi lo otro. Yo vi esto, pero no vi. O sea, ya hay un entendimiento entre todos. Y es interesante porque si no entendemos los conceptos, hay algo que se llama malos entendidos. ¿Han escuchado esa frase? No, es que no me entendiste bien. Hay malos entendidos. Entonces Dios lo que está haciendo es colocando, tuvo que esperar hasta que estuviera todas las piezas en su lugar. Fíjense cómo lo hace Dios. Dios es un Dios que se baja a nuestro nivel. Hay una persona que me preguntó, ¿por qué había sacrificio animal? ¿Para qué Dios necesita sacrificio animal? Bueno, porque es lo que la humanidad entendía en los tiempos antiguos. Con Abraham, por ejemplo, Abraham venía de una cultura donde el sacrificio animal era imperante, importante, no podía existir la religión sin ese sacrificio. Dios no necesitaba el sacrificio animal, pero desciende al nivel de Abraham y entonces hace el sacrificio y hace el pacto con Abraham para que Abraham entienda conceptos. Esa es la comunicación. Dios dice, bueno, déjame hablar tu idioma para que podamos entendernos mucho mejor. Vamos bien hasta ahorita, ¿verdad? Ok, ese es Dios. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 1 que el Dios, siendo Dios, descendió, dice, y habitó entre nosotros, y el Verbo se hizo carne. O sea, ¿Dios necesitaba hacerse carne para redimir la humanidad? No.
pero lo que hizo es vino a hablar nuestro idioma para que pudiéramos entender los conceptos magnos de Dios, y habita entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, ese es Dios hablando a nosotros. Quiere que entendamos los conceptos, el mensaje, y por eso vemos todo esto, porque, anota esto, Dios es un comunicador. Hasta cuando Él estaba encarnado acá, era un comunicador. En una ocasión uno le pregunta, a ver, espérate, amar al prójimo, ¿qué es eso? Entonces el Señor le dice esto, miren, porque uno dice, prójimo es la persona que está a tu lado. No necesario, es mucho más profundo la palabra prójimo que eso. Prójimo significa que alguien esté cerca y necesite ayuda, y yo tengo acceso a ayudar a esa persona. Ese es prójimo. Sin embargo, podía haber explicado todo eso Jesús, pero Él dice, no, mira, un día de Jericó estaba descendiendo una persona a Jerusalén, lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. De pronto llega un sacerdote, lo ve, le saca la vuelta. Luego llegan levitas y lo ven y le sacan la vuelta. Pero de pronto un samaritano lo ve, sana sus heridas, va y lo lleva a un lugar, paga para que lo alimenten y lo cuiden hasta que esté totalmente sano y pleno. Y luego se voltea y dice, a ver, ahora tú dime cuál es el prójimo. Ah, pues el buen samaritano. O sea, era un comunicador excelente. Dios, ese es algo que Él hace. Y de pronto Él ve, dice, llegando el cumplimiento del tiempo, o sea, todas las piezas están en tu lugar. El reino romano está en poder y de pronto está viendo el reino romano y dice, bueno, este reino es muy distinto a todos los demás. Fíjense, déjenme nada más comparar. Todos los reinos previo a Roma, cuando tomaban posesión de algo, tomaban al pueblo, los sacaban de ahí, se los llevaban de esclavos. Lo hizo Babilonia, Asiria, los griegos. Todo imperio previo a Roma hacía eso. Y de pronto Roma llega y cambia todos los planes. Y dice, ya no los vamos a sacar, los vamos a dejar donde están. Nada más les vamos a mandar un rey de parte de Roma. El rey de Roma se llamaba, ¿cómo? César. César por el primer Julio César, en honor a César. César realmente significa el Señor, el gran Señor. Entonces, el César de Roma ahora asignaba a un rey para irse a los distintos lugares, y todo lo que hacían es llevaban su influencia a esas regiones. No decían, vénganse para acá, los llevamos de esclavos, sino ahí iban, mandaban un rey que se le llamaba en aquel tiempo tetrarca, el subrey. El tetrarca era el que llegaba y su responsabilidad era colonizar, era adaptar, era llevar el concepto de Roma a las distintas regiones. Era todo lo que hacía. Herodes era el tetrarca. Era el gobernante de aquella región, asignado por el reino superior, que era Roma, lo mandaba. Yo quiero que entendamos todo esto porque nos va a ayudar a entender por qué se cumple el tiempo. Fíjense que la profecía decía que Jesús tenía que ser crucificado, iba a morir sobre un madero. El primer imperio que utilizó crucifixión como castigo absoluto para todos aquellos que no eran romanos era Roma. Se utilizó por años, sin embargo, ellos adaptaron, adoptaron, mejoraron ese concepto. Les enseñaban a vestir, a la música, a comer, el idioma principal que se hablaba en aquel tiempo en todo el imperio romano, era el idioma que Roma establecía, el latín.
Eso era lo que se hablaba principalmente, y aunque dejaban en cada región sus propios idiomas. Curioso. El primer imperio que hace todo eso. Interesante, porque el concepto de Dios en el reino es enviar a su rey a las distintas regiones a poder influenciar las regiones con los conceptos del reino. Todo igual. Ningún otro imperio en la historia había hecho hasta que no llega a Roma. Y Dios dice, llegando el cumplimiento del tiempo, dice, ahora sí van a entender lo que yo estoy diciendo. Cuando yo hablo del reino, van a entender exactamente de qué se trata. Y aquí entonces empezamos a ver la lucha entre los dos reinos, el reino natural contra el reino espiritual. Empezamos a ver las dos luchas constantes. Vamos a leer varios pasajes. ¿Listos? Abran sus Biblias, Mateo 3, del 1 al 2. Mateo 3, del 1 al 2. No cierren la Biblia porque entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan, por ahí vamos a andar siempre, pero yo necesito que ustedes lo lean. Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el ¿qué? Reino de los cielos está cerca. ¿Qué está cerca? Juan el Bautista, está hablando el Bautista no porque esa era la denominación de donde venía, no era un bautista, sino porque practicaba mucho el bautismo. El bautizo significa realmente estar totalmente cubierto o sometido a. O sea, está diciendo, si yo me bautizo, yo me someto a tu enseñanza y a tu liderazgo. Curiosamente, filósofos como Aristóteles y varios otros bautizaban adeptos, discípulos, porque estaban diciendo, los que se bautizaban estaban diciendo, yo me someto a lo que tú estás diciendo, a tu enseñanza. Cuando tú te bautizas en Jesús, estás diciendo, Jesús, yo me someto a tu liderazgo, a tu enseñanza. Ese es lo que yo quiero hacer. Y todo discípulo se tenía que bautizar. Seguimos leyendo, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Vayan a Mateo 4, 23, versículo 23. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del ¿qué? Reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Mateo 5:3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en el espíritu, ¿por qué? Básicamente es esto, anota en tus hojas, lo único que satisface el vacío no es la religión, sino el reino. Por eso hay mucha gente que en su religión se siente insatisfecho, no hay satisfacción. Por eso hay gente que va a venir aquí y decir, bueno, no me siento satisfecho porque está buscando religión. Y lo único que satisface es una relación con Dios, no es una religión. La religión no te ayuda para nada, pero la relación con Dios sí, porque miren, tú nunca perdiste una religión, tú perdiste una relación, tú perdiste el reino. Y como has perdido el reino, lo único que va a traer esa plena satisfacción en tu vida va a ser esa relación con el Señor. Jesús, por ejemplo, nunca, van a notar en la Biblia que nunca se declaró sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote, pero nunca se declaró sacerdote. Él siempre se declaraba rey. Esa era su posición. Mateo capítulo 6, versículo 33. Voy a leer muchos pasajes rápidamente. Más bien busquen primeramente el ¿qué? Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Lucas 4, 43. Lucas 4, 43. Pero él les dijo,
es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. Digan reino de Dios. Para esto fui enviado. Regresen a Mateo. Regresen a Mateo, es para que no se les vayan a pegar mucho las hojas. Mateo 13:11. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Para ellos no. Mateo 13:24. Jesús les contó otra parábola del reino de los cielos. Es como un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Sus parábolas tenían que ver siempre con el reino de los cielos. Mateo 12:28. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que ¿qué ha llegado? Reino de Dios ha llegado. Recuerden lo que dijimos la semana pasada. Los milagros son evidencia del reino a que tú sirves. Los milagros no deben de ser lo que estamos buscando. Debemos de estar buscando el reino y la evidencia de ese reino es automático. O sea, nosotros el crecimiento, todo lo que tenemos tiene que ser parte de ese reino. Vayan a Lucas ahora otra vez. Lucas capítulo 9. Pero la gente se enteró y lo siguió. Y él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Quiero que quede todo esto muy claro. Lucas 12:32. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles, ¿qué? El reino. Digan eso conmigo. El reino. ¿Qué nos quiere dar Dios? El reino. ¿Están seguros? ¿Qué dice la Biblia? Porque la buena voluntad del Padre es darles el reino. Ok, voltéate con alguien y dile, Dios quiere darme el reino. Ahora nota en tus hojas. Dios no quiere darte religión, sino un reino. ¿Cómo vamos a responderle a la gente cuando pregunten, bueno, ¿cuál es tu religión? ¿Eres cristiano? Bueno, llámame lo que quieras hacer. Lo que sí soy un hijo de Dios. Amo a Dios. Él me ama a mí y yo tengo una relación con Él, es todo. Porque Dios no anhela darnos una religión, eso no es su concepto. Miren, sin perder ahí, nada más anota Isaías 9, del 6 al 7, para que no pierdas el Nuevo Testamento, porque ahorita vamos a regresar a Lucas. Pero Isaías aquí está en pantalla, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el ¿qué? Principado. ¿Qué está insinuando ahí? Que va a ser un rey, que tiene un reino, hay un gobierno. Sobre sus hombros va este gobierno y su nombre será Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La extensión de su ¿qué? Imperio. ¿Qué implica? Reino. Y la paz de él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David, noten, y sobre su reino. El trono de David está en Israel, está en el pueblo de Israel, en Jerusalén, y dice, ahí reinará y sobre todo su reino. ¿Por qué? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, no cualquier rey. Dice, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Eso lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Vayan a Lucas 16, 16.
La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Religión vino a dar Jesús? No. Vino como el tetrarca del Rey del universo y se despojó de su trono. Dejando su trono en el cielo, vino aquí, descendió, se humilló hasta condición de hombre y en esa condición hasta la cruz. Por lo tal, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora se le dio el título, el César, por decirlo así. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿A quién se le doblaba rodillas? A un rey. A un rey. Porque Él es nuestro rey. Está implicando, esto está hablando de un reino, no está hablando de cualquier otra cosa. Por eso el mensaje debe de ser reino. Regresen a Mateo 23. Se me está acabando el tiempo, que paren el reloj. Le pueden regresar 5 minutos para darme 5 minutos. Mateo 23, 13. ¿Ya casi listos? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Aquí es donde salió el otro pasaje que ustedes conocen muy popular: ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Qué espiritual ando esta mañana, ¿no? Mateo 23 es lo que dice. ¿Saben que ustedes le cierran la puerta a la gente para que no entienda el reino? Y ni ustedes están entrando en el reino. Eso es lo que hace la religión. Porque la religión quiere un control de ti y no darte a ti la libertad que ahora tú tienes en Dios. Eso es lo que hace la religión. Vayan a Mateo 24, 14. Y este mensaje, ¿de qué? Del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Anota esto en tus hojas. El fin solo vendrá cuando cumplamos el mandato. O sea, cuando llegue el cumplimiento del tiempo, cuando todo esté en su lugar. El final de todos los tiempos, la venida del Señor, todo eso. Vayan a Lucas 17, rápido para entender esto. Lucas 17, versículo 26. Dice: como pasó en los tiempos de Noé, así también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y murieron todos. ¿Cuándo llegó el diluvio y murieron todos? A ver, vamos a leerlo otra vez. La gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y murieron todos. ¿Cuándo llegó el diluvio y murieron todos? Hasta que Noé entró. Cumplimiento del tiempo. Les voy a tener que bajar los puntos de 10 a 9.5. Estamos leyendo los pasajes para entender. El fin de los tiempos llega cuando Noé cumple su mandato. No crean que porque le tardó tanto tiempo en hacer el arca, él podía haberla hecho en poco tiempo. ¿Qué si lo hubiera hecho en una semana o 2 semanas? No tenía que ver con tiempo de reloj como yo tengo ahorita. Tenía que ver con
todo estar en su lugar. Mateo 16, 19. Te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 28. Les aseguro que algunos de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su... ¿Con quién está hablando? ¿Con quién? Con sus discípulos. Él está sentado con sus discípulos y dice, les aseguro, algunos de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y todos dicen, ¿ya ven? Pero murieron. Eso significa que el reino de los cielos, ¿dónde está? Aquí. ¿O Cristo no sabía lo que estaba diciendo? ¿O Él ya confirmó que estamos viviendo en el reino? Bueno, algunos lo viven y otros están fuera del reino. Algunos están en su religión, en su iglesia, en su liturgia, en sus formatos, pero el Señor no vino a establecer. Es un reino que ya está aquí y está en uno. Y noten lo que Jesús hizo. Después de eso, a los días, llega con sus discípulos y les hace así. Y dice, reciban el Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Por eso Romanos 14, 17 nos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, ¿cómo dice? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, está diciendo, tú puedes empezar a disfrutar y vivir las cosas que Dios dice desde ahora. Ya Dios estableció su reino, empieza. ¿Suena loco? Podemos aceptar el reino natural y vemos la destrucción que eso está provocando. O podemos decidir ser los tetrarcas del Rey de los cielos que nos ha enviado a colonizar, a poblar Tijuana con autoridad, porque desde Adán dijo, te doy autoridad sobre los peces, sobre los animales, tú tienes la autoridad. ¿Y dónde está esa autoridad cuando nosotros estamos escondidos porque le tememos a la economía, a los políticos, a los jefes, le tenemos miedo a todo? No pongo un negocio porque voy a tronar, todo me va mal. Bueno, cuando tú vives de esa manera seguirás viviendo. Pero cuando tú dices, sabes que Dios me ha levantado para representar su reino, entonces las cosas empiezan a cambiar. Ahora quiero decirles, no es sentarte a esperar que llegue. Tú tienes que hacer algo. O sea, trabajador, ser el mejor. El jefe tiene que anhelar que llegues tú y más como tú, porque el trabajo y la calidad que tú das es del reino, no es de cualquier lugar. De eso estamos hablando. Gálatas dice 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea, ese es el reino. Esos son los atributos, el carácter ético de un reino. Y a veces pensamos que el reino, el reino es para el futuro. No, pues Jesús ya dijo que ninguno de ustedes, le dijo a sus discípulos, algunos de ustedes no morirán sin antes ver el reino. Ya ellos murieron, por lo tanto el reino ya está aquí, de acuerdo a las palabras de Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo le creo a Jesús. Si ustedes quieren creerle al PRD, o al PRI, o al PAN, o al PS, o lo que sea, de donde vengas, si ustedes quieren creerles a ellos, créanle a ellos. Yo opto por creerle al gobierno
más poderoso del universo que se llama el reino de Dios. Anota esto en tus hojas. No podemos apropiarnos de algo que está pospuesto. Si tú dices el reino de Dios, un día lo vamos a tener, bueno, entonces no te puedes apropiar de nada de ese reino porque está para el futuro. Cuando llegue el cumplimiento de ese tiempo, entonces te apropias de eso. Pero hasta entonces, no hay nada. Pero si tú crees que el reino de los cielos ya está aquí, tal como lo dijo Jesús, entonces tienes que empezar a apropiarte. Porque en un reino, hay una cosa que tenemos que entender, en un reino los ciudadanos no pelean. ¡Auch! Los ciudadanos no pelean. Todo reino tiene su ejército para que pelee. Yo recuerdo mi padre siempre decía en la oración, no trates de convencer a Dios, Él ya está convencido, solamente créele. Dice, muchas veces ayunamos y oramos para tratar de convencer a Dios. El reino de los cielos ya está aquí. Los ciudadanos no andan peleando por las cosas, ni se andan peleando entre ellos, porque eso se llama revolución. Pero tienen un ejército que pelea por ellos. Salmo 91:11, nada más anótalo. Dice, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. ¡Wow! Tenemos un ejército que nos defiende. Se llaman ángeles. Fíjense que en una ocasión el Señor mandó un ángel, y destruyó a 117,000 o algo así, 120,000 soldados del equipo contrario. Uno. Imagínate cuando te manda una legión, 6,000, 7,000 ángeles. Y si uno puede con 120,000, wow. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Jesús es un rey, no es un religioso. Y fíjense lo que pasó. Para comprobar esto, los religiosos lo llevaron a un juicio. No sé si ustedes recuerdan que cuando él entró a Jerusalén, la entrada triunfal, la gente decía, mira, aquí está el rey, aquí está el que se sentará, está el hijo de David. Y luego los religiosos en la noche ilegalmente lo llevan a un juicio en el Sanedrín, donde no podían juzgar. Y Jesús, el rey del universo, está atado, golpeado, burlado por los religiosos, en medio de la plaza religiosa, siendo juzgado. Y dice la Biblia que no abrió su boca. No dijo nada. Porque él, yo me imagino que dentro de su corazón estaba pensando, bueno, yo soy rey y estos son religiosos. Esto no es la corte que me corresponde. La corte que le corresponde a un rey es ante otro rey, únicamente. No puede ser juzgado por religiosos. Por eso dice, yo no tengo nada que decir, no tengo nada que hablar. Si ustedes recuerdan, lo mandaron ante Pilato. Ahí se habló. Juan capítulo 18, vamos a anotar la historia del 33 al 37. Y Pilato le pregunta, oye, Jesús, ¿eres rey o qué onda? Bueno, esa es la versión moderna, ¿no? ¿Eres rey o qué? Y el Señor, ¿se acuerdan cómo le responde a Pilato? Mi reino no es de este mundo, mi reino es muy superior. Ah, entonces si eres rey. Tú lo has dicho. O sea, tenía a Pilato y a Herodes ahí como que no sabiendo qué hacer, ¿no? Y de hecho, en Juan 19, versículo del 9 al 11, Pilato hasta amenazó a Jesús cuando llega y le empieza a hacer preguntas y no quiere responder porque son preguntas absurdas, ¿no? Y de pronto Pilato le dice, ¿qué no sabes quién soy yo?
Yo tengo la autoridad para mandarte a fusilar inmediatamente. ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? La autoridad que tú tienes, te la dio el reino mío. ¡Wow! Él no le tenía miedo, por eso él dijo, nadie toma mi vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. O sea, mi reino es superior a este reino. O sea, el reino la autoridad que tú tienes, mi gobierno te lo está dando. Lucas 17, 20 y 21, ya vamos a concluir. Lucas 17, 20 y 21. Yo quiero que vean este pasaje, está bien claro. Y como dice la Escritura, más claro no canta un gallo. No es la escritura de la Biblia, pero es escritura de... La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí está. Wow. Anota esto. El reino de Dios está en ti. Amados, yo represento un reino. Ya tiene que acabarse el momento donde nosotros vivamos así con la cabeza abajo. Es que somos los más humildes de todos. Somos humildes porque seremos siervos todo el tiempo. Pero ¿saben qué? Tú tienes que entrar a tu trabajo diciendo, yo voy a hacer calidad en este trabajo porque yo represento a un reino. Cuando tú salgas de tu casa, hay mucha gente que dice, bueno, es que no sé, y a lo mejor van a entrar a robar a mi casa, ¿y qué hago? Amados, tú representas un reino, y en ese reino hay ejércitos, son ángeles, que la Biblia dice que en Hebreos, que son siervos tuyos. A un siervo, ¿qué se dice? Cuando tú tienes un siervo en la casa, ¿qué haces? Le dices, lava los platos, haz esto, y tú le das la instrucción para que hagan lo que tienen que hacer. ¿Será que esta mañana saliste de tu casa y no le diste instrucción a tus siervos? Quédense cuidando mi casa y no dejen a nadie entrar. Yo recuerdo que en una ocasión mi padre lo andaban siguiendo. Había carros que lo seguían y hay muchos que le sugerían por qué no contratamos guardias y seguridad. Mi padre decía, no hay problema. Aquí afuera llegó un señor grandote como queriendo darle un 2x3 ya finalmente para acabar con este hombre, don Fermín. Y él mismo decía, yo cuando vi las personas que lo estaban acompañando a usted, yo dije, bueno, mejor ahí muere todo. Mi papá venía solo, pero ese señor vio hombres grandotes que venían cuidando a mi padre. Déjenme contarles otra historia. En San Antonio, Texas, Gamaliel era bebé, mi hermano mayor era un bebé, iban en un Volkswagen. Mi abuelo, mi mamá, Gamaliel en brazo, mi papá manejando en la noche y se empezó a quemar el Volkswagen. No se habían dado cuenta, pero un carro, pick-up blanco, empieza a pitar y le pide que se haga a un lado. Sale el señor, abre el cofre de atrás, le apaga el fuego, le repara con tape y todo eso ahí, se voltea y dice, el Señor le bendiga, se sube a su carro y se va. Esto es una historia verídica. Mi papá no supo quién era, cómo se llamaba. Llegó a una gasolinera adelantito y vieron, dice, sí, aquí está quemado, aquí hay tape, aquí está reparado, dice. La única conclusión es que había ángeles que estaban cuidando.
Estamos en un reino. Somos los embajadores de ese reino. No podemos vivir. Es tiempo de que tu negocio empiece a prosperar, tu trabajo empiece a crecer. Es tiempo que tu matrimonio empiece a mejorar, porque tú estás dentro de un reino representando al Rey de la Gloria. Se tiene que acabar las cosas. No buscamos materialismo. Recuerden que el materialismo que Dios va, lo que Dios te va a entregar en material, en dinero, es mucho más que tú. No es para tus logros, es mucho más allá. Recuerden la primera clase que dimos de liderazgo. Híjole, tanto que quiero decir en esto. Hemos entendido el reino. Leí puras escrituras donde Jesús está hablando. O le creemos a Jesús o no le creemos. Miren, el reino en el cual yo vivo no depende en la economía del mundo. Aquí en Grupo Unidad yo les dije, tanto me quejaba de que no había. 3 años después quejándome, no hay, no se puede. Y de repente me doy cuenta, híjole, y Dios nos ha sostenido en todo este tiempo. A lo mejor ustedes, y yo se los dije, en pesos, un 80% abajo de lo normal. Perdón, en dólares un 80% abajo de lo normal. En pesos un 40% abajo de lo normal. O sea, representando más de un 50% abajo en nuestras finanzas. Y Dios no nos ha fallado en nada. Hemos seguido sosteniendo todos los lugares que estamos haciendo. Seguimos haciendo el centro de rehabilitación. Seguimos con todos los apoyos que estamos dando a todas las entidades. No se imaginan cuánto. Porque este reino no depende en la economía del mundo. Depende en tu fe en el Rey. ¿Crees en el Rey? ¿Tienes fe en Él? Si tienes fe en Él, vive el reino. Hoy sal de este lugar diciendo, yo soy embajador. Mañana llega a tu trabajo diciendo, yo represento el reino, y que tu trabajo se vea reflejado en la calidad de tu ética, de tu capacidad, de tus logros. Y a lo mejor tú no piensas que tienes esa capacidad. Dile, Señor, dame esa capacidad. Cierren sus ojos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú nos estás enseñando. Ayúdanos a vivir el reino, Señor. Es tiempo que dejemos de ser los ciudadanos de segunda clase. Señor, no somos ciudadanos de segunda clase, somos ciudadanos del reino. Y el reino está controlado por el Dios del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, que salgamos de aquí entendiendo esto. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Si tú no conoces al Señor Jesús, si Él todavía no es tu Rey, hoy todo lo que tienes que hacer es decirle, Señor, yo quiero que seas mi Rey y mi Señor. Hagan todos esta oración para ayudar a aquel que lo va a hacer por primera vez. Digan, Señor Jesús, yo quiero que hoy seas mi Rey y mi Señor. Que me perdones por vivir en otro reino, pero hoy acepto tu salvación y tu perdón. Gracias por darme vida eterna y hacerme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración te va a transformar. Puestos de pie. Los consejeros van a pasar aquí. Yo quiero que oremos. No se muevan todavía porque esta parte es importante. Hay necesidades aquí. Hay una persona que está dando gracias a Dios por su recuperación de cáncer. Gloria a Dios. Hay otra persona que está dando gracias por la sanidad en su cuerpo de la sobrina de esta persona.
Hay tantos que queremos agradecerle al Señor, pero hay otros que tienen necesidad. Amados, estamos en el reino. La Biblia dice, donde dos de vosotros se unen aquí en la tierra a pedir cualquier cosa creyendo sería hecho. Si tú tienes una necesidad, puedes pasar aquí y hay una persona más que se va a unir a tu necesidad. Si es matrimonial, si es familiar, si es personal, si es material, si es espiritual, no importa cuál sea tu necesidad. En lo que nosotros estemos orando, tú ven acá. Si tienes un problema físico, una enfermedad, alguien aquí te va a declarar sano, se van a unir y te van a declarar sano y saldrás de este lugar sano. Entonces, en lo que nosotros empecemos a orar, empieza a bajar. Los que quieran que alguien se una con usted, vengan y vamos a declarar esta sanidad. Los demás extiendan sus manos hacia acá. Señor Jesús, hoy declaramos en el nombre de Jesucristo la recuperación completa de aquellos que vienen enfermos, la restauración completa de aquellos que vienen con necesidad, en el nombre de Jesucristo. Señor, no hay nada imposible para ti. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y nosotros hoy salimos declarando tu reino, declarando que lo que hemos dicho, Señor, por tu palabra es hecho, que por tus llagas fuimos sanados, fuimos restaurados, y lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Y a ti te damos gracias. Gracias, Señor. Dale gracias, dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Y si tú estás en este lugar y recibiste al Señor por primera vez, ven para entregarte material que te puede ayudar en tu crecimiento. Vayan y vivan el reino esta semana. Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que todo lo que hagan, todo lo que digan, todo lo que toquen, todo lugar que pise la planta de su pie, sea prosperado en abundancia en el nombre de Jesucristo. Que el Señor les acompañe y les guíe. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Vayan y vivan el reino. Que Dios les bendiga.